Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Maxi, ¿cómo estás? Qué placer, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Cómo estás vos? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este programa tiene la particularidad de ser de libros, pero de no poder disimular y no querer disimular su amor por el cine. Y vamos a compartir, creo que tenemos una placa para que la gente se pueda empezar a comprometer y acercar al espíritu de Bioy y de Silvina, de un destacado maravilloso del texto, Los que aman odian, que Alejandro, ustedes saben, adaptó al cine. Vamos a ordenarnos y vamos a ir a ver esa placa que tiene una frase de Bioy y de Silvina maravillosa. Esta es la presentación de Alejandro, que igual vale la pena y le íbamos a poner en el aire. Cineasta, guionista, escribió Tumberos, La Lola, Los exitosos Pels. Escribió y dirigió En Terapia, Variaciones Walsh, Los que aman odian, y ganó premios como el Martín Fierro, Clarín, FUNTV, Coral, Conex de Platino. Y es nuestro invitado. Y ahora sí, vamos a la frase de Bioy y de Silvina para hablar de Los que aman odian. A ver. Estábamos escondidas en el bosque, a donde volvíamos de vez en cuando para rememorar. No, esta es la de Marina Yuschuk. Hoy estamos con los planetas desalineados en Biblioteca IP. Vamos a tratar de encontrar ahora la frase de Los que aman odian, de Bioy Casares y Silvina Ocampo. A ver si la podemos poner en el aire, porque esta no es la placa. Esto viene después. A ver. Ahora sí. No, tampoco. Bueno, no importa. Después la ponemos, chicos. Es así. Son pasas que cosan. Bien, Alejandro, cuando uno habla de literatura y habla de cine, es necesario entender que son dos códigos, dos lenguajes, deberíamos decir, ¿no? Sí. Totalmente distintos. Vos dirigiste esta película que protagonizaron Francella y Luisana Lopilato, donde estaba Marilu Marini, donde había una serie de actores y actrices, basada en uno de los pocos trabajos como autores de Bioy y de Silvina juntos, ¿no? El único. El único, porque ellos hicieron con Borges algunas selecciones, pero no como autores. Exacto. Ahora tenemos la frase. Bueno, vamos a verla. A ver. Ponga. Ahí está. La vida en la ciudad nos debilita y nos enerva de tal modo que en el shock del primer momento los sencillos placeres del campo nos abruman como torturas. Gran frase de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo en Los que aman odian. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, a ver, yo hay una cosa que siempre digo que es la relación entre el cine y la literatura es una relación que conlleva una tensión. Porque una adaptación es la instauración de un texto nuevo. Claro. No existe la traducción posible. El cine, vos dijiste hace un minuto, el cine es un lenguaje, la literatura es otro lenguaje. La experiencia literaria de sumergirse en la lectura de una novela no es ahorrable por el hecho de decir, no leí la novela, vi la película. Por supuesto que no. Entonces, uno a partir de ese texto hace un trabajo tomando en cuenta ciertos aspectos dramatúrgicos, cierta atmósfera narrativa, ciertos aspectos conceptuales que a uno le interesa conservar y después constituir una película. Entonces la película, en un sentido, se hace cargo de otras cosas. Claro. y por supuesto hay un texto del cual parte. Claro. Pero... O sea que para vos es falso esto de el lector o la lectora que llega al cine y sale, digamos, defraudado porque no es lo que leyó. Digo, no sería válido ese tipo de abordaje. Es que claro, en principio lo que creo que hay que abolir es la teoría de la representación. La película representa la novela. Claro. La película es una película. Te puede gustar mucho, poco, nada. Una cosa es los trabajos que, como por ejemplo... Muerte en Venecia, que se hace sobre una novela de Mann, y otra cosa es la novela de Mann. Totalmente. Quiero decir, uno es Visconti, otro es Mann. Sí, absolutamente. Años luz, de la distancia entre la obra. Pero por supuesto, y uno recordará a esos personajes encarnados en esos actores que quizá un lector... La novela en ese sentido da muchas más libertades que la película. Uno se imagina a esos personajes como uno quiere. Uno es director cuando uno lee. Claro. Uno cuando ve una película no es director. Exacto. De alguna manera uno lee una lectura, uno mira una lectura.
es doble. Fantástico, fantástico. Ahora, estamos viendo imágenes, ¿no? de la película mientras vemos también tu imagen. Este es el trailer, ahí está Portalupi. Bueno, habíamos nombrado a Francella, a Lopilato, a Marilu Marini, a Minujín. Una historia, además, que recuerdo cuando se supo que se iba a hacer este proyecto, muchos celebramos porque no es frecuente que autores como estos, como Silvina y Bioy, lleguen en este tiempo, ¿no? a nuestro cine, por más que se han hecho algunas, digo, pero Sí. es una revalorización de toda una corriente y una época de nuestro cine. Sí, incluso de hecho a Bioy, con el paso del tiempo, le llegó la gloria. A Silvino Campo no, aún hoy no. De hecho yo hice El impostor de Silvino Campo, que fue mi primera película, que proviene de un cuento, un largo cuento que está forma parte de Autobiografía de Irene, que es un libro de cuentos de ella. Y la verdad es que el libro es... los cuentos y ese cuento son magníficos, son originales, tienen ese aspecto que tenían también Bioy y Borges respecto del vértigo horizontal de la pampa, esta soledad en este hotel que provoca la locura del amor y que provoca la violencia del homicidio, que provoca la locura, que provoca un deseo erótico, loco, es muy propio de ella, ligado a una extrañísima y perversa concepción de la infancia. Sí, claro, traumática por parte de ella. Que está en toda su literatura y que está, por supuesto, en Los que aman odian, que también hizo con Bioy, es decir, también compartió, pero eso es de Silvina. Sí, hay mucho de Silvina. Hay mucho de Silvina. ¿Y cómo fue también algo que para mí es valiosísimo, que es que actores muy populares permitan que de pronto haya gente que no sabe quiénes fueron Bioy y Silvina? También, digo, los que somos muy lectores de pronto decimos, no, sí, pero efectivamente sí, digo, esta llegada sin bajar para nada el nivel, sin perder nada en el medio, pero digo, de poder acercarlo a otros públicos, esta posibilidad del cine que ustedes concretaron. Bueno, que también es estas posibilidades que aparecieron con el siglo XX y muchísimo más con el siglo XXI, de estos cruces que provocan que de pronto también se reeditó la novela se leyó, se vendió. Yo también, alguien vio la película y después quiso tener la experiencia literaria. Y eso a mí me encanta, porque de alguna manera pienso que uno tiene una deuda con una escritora de esa talla como Silvina. Entonces digo, si eso ayuda, enhorabuena. Igualmente, la película es la película, la novela es la novela. Lo que ya dijimos, eso pero que el cine ayude al reencuentro con la literatura, que logro y qué honor para ustedes también. Sí, y además también en estas épocas en que hay tantos medios para no leer, hay tantas excusas para no leer nunca más, que de pronto no se pierde, eso es genial. Sí. Que se lea poesía, que se lea, bueno, vos sos poeta, digo, en fin, digo Y leemos poesía acá en el programa siempre, para defender ese pequeño espacio, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con los actores, sobre todo con los dos protagonistas, ¿no? Para invitarlos a ese mundo singular de Bioy y Silvina. Bueno, en principio, como todo, hay un aspecto de los... Por un lado ensayando, por supuesto, pero por otro lado también hablando. Porque hay un aspecto que es conceptual, que es llevar a la sensibilidad de un actor o de una actriz a un universo que quizá ese actor o esa actriz no conocen. Entonces decir, ¿a dónde viajamos? ¿A dónde viajamos? Viajamos a ese relato, pero además viajamos hacia un aspecto que el cine nos permite conocer de una manera muy interesante, que es lo que la literatura sugiere, ese infierno, ese encierro en la inmensidad que tiene la literatura de Silvina, que tiene la literatura de Bioy, y que el cine nos da herramientas interesantes para de pronto darle un golpe en los ojos del espectador y ponerlo en situación de ese hotel al borde de hundirse en el mar, que se lo está comiendo la arena y que ya la arena penetró en las tripas del hotel. Bueno, todo eso de algún modo constituye también el estado emocional de los personajes y al que los actores tienen que también entregarse, porque un actor cuando se mete en una cosa, de una ficción, no sabe a dónde va a ir a parar y debe no saber.
Claro, claro, o sea, que la historia lo pueda llevar. Pensaba que esta casa, ¿no? Sí. Un poco en relación a lo que vos decís, Alejandro, que la casa es un poco los personajes, un poco al estilo La Casa Usher, ¿no? La caída de la Casa Usher, un cuento emblemático de Edgar Allan Poe. Y también el reencuentro con ciertas tradiciones que la literatura de Bioy y Silvina empoderaron, si se quiere, en nuestra historia literaria, como la literatura fantástica, ¿no? Acá hay un universo de lo policial fantástico absolutamente presente en este libro. Sí, uno se pregunta, ¿ese crimen pasional sucedió o es un deseo reprimido? ¿Él deseaba matarla o él efectivamente la mató? Exacto. Y luego con la vuelta que tiene el final de la novela, que no es exactamente lo que estoy diciendo. Es decir, ¿qué Exacto. es lo que pasó? ¿Pasó por la mente de alguien? ¿Pasó por la mente de quién? ¿Quién es el narrador de la historia? ¿Dónde está? ¿Cuál es la primera persona del relato? Exacto. Y eso es un desafío, digo, más allá de que uno valora en Silvina Ocampo que pudiera hablar de femicidios antes de que fueran considerados tales, aunque fuera dentro de una trama que no está confirmado si sucedió o no, digo, porque ahí está el juego con el lector, pero cuando hay ciertos recursos literarios también es un desafío ponerlos en el cine, digo, esto de la primera persona, de cómo traducimos cosas, el narrador, el lugar del narrador, también ahí hay una pugna a la hora del guión sobre todo. Completamente. Aparte además, el relato obsesivo y minucioso del doctor Uberman, ¿no? Claro. Ese hombre un poco retirado de la vida, al que la vida lo lleva por delante, casi que dirías el paso del último tren. Claro, 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 que aparece. ¿Ustedes filmaron, además en un lugar en exteriores, filmaron en Villa Ocampo? Sí. Que es, le cuento al público, la casa donde Victoria vivió, recibió a gente desde Stravinsky y Lorca para abajo, donde se conocieron Bioy y Borges, y donde filmaron ustedes también. Sí, el Hotel del Mar, donde este lugar mítico donde este hombre otoñal viaja desesperado para olvidar el abandono de un amor, se filmó en distintos lados. Es muy propio del cine. Sí, sí, claro. Eso que uno ve es muchas cosas. Se filmó en la playa, se filmó una parte en Villa Ocampo y se filmó una parte en un palacete que queda muy cerca de Cancillería sí, claro. de Plaza San Martín. Entiendo, sí, 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 que estoy tratando de recordar el nombre, que está ahí muy cerca, lo ubico. En Basa Bilbaso, ¿no? En la calle Basa Bilbaso, sí. ¿Y qué ha pasado después respecto del público, ¿no? Mucha gente que de pronto descubre este universo literario de Silvina y de Bioy. ¿Cómo ha sido en la devolución de un público masivo, por lo que es también los actores? ¿Qué recibieron ustedes? Mira, la verdad es que siempre es interesante y uno también aprende de ese diálogo muchísimo. En principio la gente va a ver una película. Sí. La gente o muchos de ellos quizá no han leído Bioy o no han leído Silvina, no han leído, habían oído hablar de la novela. Claro. También la novela tiene... Esta novela formó parte, fue escrita en realidad cuando Bioy y Borges hicieron la colección El Séptimo Círculo, que es la famosa colección policial que está Graham Greene y varias... Sí, montones. Blake, ellos seleccionaron obras de otros, ¿no? Exacto. Un poco la escribieron a cuatro manos para formar parte de la colección. Claro, claro. Y que tienen que ver siempre con elucidaciones de un crimen y muy ligadas también a la literatura policial de la época, como Conan Doyle, como Agatha Christie. Digamos, es ese policial que después se fue ennegreciendo más, pero no era, al principio era un policial muy logicista, muy cerebral, donde hay un investigador que sigue los pasos y cuya construcción mental nos va participando al espectador. Al principio la colección estaba ligada más a ese juego literario. Claro, 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 como si fuese un juego de ingenio también literario. Como para cerrar un poco, ¿qué otros universos literarios que no son el de Bioy y de Silvina te interesan y te interesarían filmar en particular? Bueno, mira, de hecho yo en este momento estoy trabajando una historia ficticia, pero que se liga con hechos reales, tanto políticos
como criminales. Ajá. Es decir, no en este caso, a partir de una ficción Sí. literaria, sino una ficcionalización de un momento político Ajá. y de una situación criminal que se ligó con la política. Ah. Lo cual también es otro aprendizaje súper interesante en el sentido de decir cuáles son los bordes de la arqueología y de la imaginación. Claro, claro. ¿Dónde termina la ficción y empieza la realidad y cómo se pueden construir entre ellas, ¿no? Cómo se retroalimentan. Bueno, muy interesante eso. Lo vamos a estar siguiendo de cerca. Encantado. Sospecho algunas cosas, pero no las voy a decir al aire. Alejandro, un placer, ¿eh? Placer verte. Muchísimas gracias. Nos encanta hablar de cine y de literatura y nos encanta recibir a grandes directores. Gracias nuevamente.